No, creo que, si yo no me equivoco y nada ha cambiado, hoy hay una reunión en el Ministerio de Trabajo, porque esto va así, se hacen unos anuncios, se sueltan ahí a la opinión pública, se deja que fermente un poco ahí entre la opinión pública y ya después se reúnen los actores implicados en la historia. Entonces, recordarán que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, pues comenzó el año hablando de una subida del salario mínimo interprofesional, una subida, si no me recuerdo mal, del 3,1%. No es lo que habían planteado los sindicatos, que habían planteado más. La patronal, por otra parte, pues tiene su propia percepción. Yo me voy a ir directamente a conocer cuál es el punto de vista, porque hoy hay un encuentro para eso, para reunirse todos los actores implicados con trabajo y ver ahí cómo hacen lo de la subida del salario mínimo interprofesional, si es que se hace. Está con nosotros para valorar esta cuestión el vicepresidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias Encantado de escucharle. gracias por estar con nosotros y discúlpeme que me he retrasado en llamarle. Yo No. Si es por la consejera de turismo, no me molesta en absoluto. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el posicionamiento, ¿no?, de la Confederación Canaria de Empresarios. Y más que posicionamiento, porque esto parece que esto es ser de unos o de otros. No, hay que conocer las implicaciones. Cuando se toman decisiones, hay que conocer cómo impactarán en los distintos sectores, no solo de forma positiva, sino también negativa. No sé ustedes cómo lo ven. Claro, vamos a ver, si tú desde la administración pública sacas una propuesta que tiene efectos económicos, la propia Constitución española te dice que tienes que escuchar y dialogar con los agentes económicos y sociales, ¿no? Por los efectos que eso puede producir en la economía. Son los agentes más directamente implicados y tienes que intentar negociar. ¿Qué ha pasado? Nos hemos acostumbrado en esta legislatura a que se saquen muchísimas normas que afectan a la vida de los trabajadores, de las empresas, a la evolución de las mismas, sin consulta de ningún tipo. Más de 30 normas se han publicado. Se obvia el diálogo social y eso genera mucha crispación en todos los ámbitos, ¿no? En el tema que estamos hablando ahora, que hablamos del salario mínimo interprofesional, tiene muchos problemas de gestión pública, política y económica, ¿no? Hoy, la reunión de hoy, por lo que yo sé, se ha cancelado, se ha aplazado, porque hay la propuesta que realizó la administración la avanzaba con algo adicional, que es lo que siempre hemos pedido nosotros, ¿no? Oiga, si yo tengo un contrato con la administración pública y usted, la administración pública, me cambia las condiciones, déjeme a mí cambiar las condiciones del contrato, ¿no? Uh-huh. Que es lo que dice, yo saco una propuesta, como dice mucho el presidente de la ciudad, Antonio Garamendi, dice, vamos, vaya usted de fiesta, pero la pago yo, ¿no? Uh-huh. La paga usted, vamos, yo monto la fiesta, pero la paga usted, ¿no? Hombre, no. Eso es lo que ocurre. Muchas empresas tienen sus contratos con la administración, que de pronto se ven que las condiciones las han cambiado, que sus costes las han subido y que no pueden hacer nada. O sea, la administración no va a pagar, tiene un contrato con usted y no va a pagar esa subida que la propia administración que está planteando. Yolanda Díaz dijo que sí, que eso se iba a cambiar la ley de desinsertación, ¿cómo es? Bueno, una palabra muy compleja de pronunciar, pero que al final es vincular esta subida de inflación y de salario a los contratos públicos, ¿no?, que puedan cambiarse, uh-huh. Pero la ministra de Hacienda dijo que no. Eso por un lado. Y después más cosas, si seguimos, ¿no? No. Es el causal fundamental. Uh-huh. Me gustaría darle la palabra a mis compañeros. Valentín es el primero que se tiene que ir, creo. Sí, José Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Sí. Vamos a ver, hay un problema además también, ¿no?, a nivel del gobierno, es decir, la actitud que mantiene la ministra de Trabajo sobre determinadas cuestiones es diferente a la incluso a la del Partido Socialista en muchas ocasiones, y eso también enrarece de alguna forma cualquier tipo de negociación. No se parte, digamos, de un acuerdo dentro del propio gobierno, con lo cual eso es complicado. De todas maneras, hasta ahora, cuando se ha subido el salario mínimo interprofesional, al principio mucha gente se echaba las manos a la cabeza, pero realmente ha sido tan grave las subidas anteriores. Sí. Lo digo porque yo siempre he pensado que con el salario mínimo interprofesional habría que diferenciar lo que es una gran empresa de lo que es, por ejemplo, también una pyme, que a lo mejor eso sí que le va a generar muchos problemas, y estamos, digamos, con una estructura empresarial que es muy de pequeña y mediana empresa. Pero ha sido tan grave las anteriores subidas, y esta lo sería también desde el punto de vista económico para los empresarios.
Ha afectado mucho a las pymes, sobre todo. Vamos a ver, usted lo ha dicho, ¿no? No es lo mismo una gran empresa que una pyme o una micropyme, no es lo mismo Extremadura que Andalucía, que el País Vasco, que Canarias, no es lo mismo el sector comercial que el turístico que el industrial. Claro, ese debate ha estado siempre encima de la mesa, ¿no? Café para todos no puede ser, ¿no? Ustedes hablaban antes del turismo vacacional, creo que no lo escuché, y no afecta igual a Lanzarote, a Tenerife que a Gran Canaria, ¿no? O sea, porque las situaciones son diferentes, ¿no? Y en todos los sitios hay que intentar acercarse al territorio para ver cómo te afecta, ¿no? Por supuesto, a las pymes, las micropymes le ha afectado muchísimo. O sea, hay diversos estudios que han analizado el impacto sobre el empleo de la propia IDEF, ¿no?, que ha avanzado, y que se evita la contratación, se limita mucho la contratación. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento dulce, por decirlo de alguna forma, de crecimiento económico, ¿no? Con la fuerte entrada de turistas estamos creciendo mucho por encima de la media nacional. Eso permite en cierta medida que se aguante casi todo, ¿no? Casi todo. Pero ¿qué va a ocurrir en el momento en que tengamos que ajustar? Porque resulta que vienen menos turistas, que resulta que el empleo se resiente y nos vamos a encontrar con unas plantillas sobrecargadas, con unas plantillas con unos costes muy elevados, porque también afecta, y no afecta a las subidas de salario mínimo, por supuesto, a quien más afecta son aquellos salarios más bajos, o aquellos puestos, ¿no?, de trabajo que requieren un nivel de cualificación más bajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquellas personas con menores niveles de cualificación van a ser expulsados del mercado laboral, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquellos jóvenes que van a la búsqueda de unos primeros empleos se van a ver expulsados. ¿Qué está ocurriendo? Que categorías profesionales con menor cualificación ya se acercan con niveles salariales a categorías profesionales con mayor cualificación y se producen conflictos en las empresas. Sí, todas esas cosas pasan, ¿eh? Y está pasando día a día en todas las empresas. Me llegan problemas de gestión interna en todas las empresas, ¿no? Andrés. Sí, hola José Cristóbal. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo la verdad que yo estoy muy de acuerdo. Siempre me miraba Erika cuando comentabas lo de la fiesta y que la pagas tú, y nosotros siempre... Andrés siempre lo dice, concretamente, para ser concreto. Siempre digo el yo invito... Porque quiere ir a la fiesta, ¿no? Sí, no, porque es verdad. Incluso escribí una vez un artículo de eso, lo titulaba así: yo invito, pero tú pagas, ¿no? El gobierno lo hace mucho también con la ley de la vivienda, se te queda un inquiocupa, pero tú lo pagas. En este caso, pues todo lo que de lo que estamos hablando, ¿no? De subir un salario mínimo, pues es lo que tú quieres explicar, evidentemente, y lo has hecho perfectamente, es que no lo hace el gobierno, no da ninguna garantía, no aporta nada, sino lo pagas tú. Pero la pregunta mía es la siguiente, porque yo me acuerdo de una vez de hablar con un consejero delegado de una gran cadena de distribución y de alimentación y de supermercados de Canarias, y yo le decía, le preguntaba, pero bueno, ahora el subir como el salario mínimo, como si se le obliga que si... O sea, yo le preguntaba a él si le afectaba mucho a esa empresa, a su empresa, la subida de un salario mínimo. Y él me dijo, de entrada dice, es que yo no pago el salario mínimo. Entonces, claro, me desmontó un poco en el sentido de que, claro, porque a lo mejor yo podía pensar que en un supermercado, en la cadena más baja de requerimiento de menor formación, pues cobrarían el salario mínimo. Pues no. Entonces, todo este rollo que estoy contando, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la población activa cobra el salario mínimo? Lo digo porque a lo mejor también puede ser también un brindis al sol del gobierno, en el sentido de que tampoco hay tanta gente que paga el salario mínimo. O, por todo lo contrario, a ver si la pregunta mía es si tienes algún dato de qué porcentaje, hay mucha gente que cobra el salario mínimo actualmente en Canarias. Yo no te puedo decir la cifra exacta en estos momentos, pero cada vez más. Sobre todo en determinados sectores, ¿no?, de actividades. Ten en cuenta que los ratios que utilizaban era que querían que el salario mínimo superara el 60% del salario medio, ¿no? Claro. De los salarios medios de España, ¿no? Canarias y Extremadura, que están a la cola de los salarios medios, ¿no? Por otras razones, que también podemos hablarlas, pues ya estaban en el 70 y pico % del salario medio, no muy por encima, y ahora están todas. Lo cierto es que el cálculo del salario medio se estaba haciendo mal por parte del Ministerio también, porque había sectores que no introducía, como empleados de hogar, como agricultura, como algunos, entonces esa media la subían artificialmente para intentar tener en cuenta que el salario mínimo ha subido un 67% en los últimos años, ¿eh? Sí. No son dos duros, o sea que ha subido muchísimo. Y eso, pues sí, hay mucho. Y lo que ocurre es que hay convenios que no tienen ese problema, hay acuerdos entre empresas que no lo tienen, pero hay otros que sí. Hay otros que sí, porque lo que requieren un nivel de cualificación y preparación para esos puestos de trabajo
pues que salarialmente se tienen que retribuir de otra forma. ¿Por qué? Porque el salario es una contraprestación por un servicio realizado y deben estar acorde con la productividad y con lo que yo soy capaz de producir. Mira, hay una cosa muy polémica en este momento que todo el mundo lo dice, ¿no? Yo no puedo pagar con mi salario la vivienda, ¿no? Pero es que el salario no te tiene que pagar la vivienda. Es que el problema de la vivienda no son los salarios. El problema de la vivienda es que no hay vivienda. El problema de la vivienda es que no se han dejado construir viviendas. Por lo tanto, por mucho que usted suba el salario, usted no va a poder comprarse su vivienda, porque eso hará que los precios incluso suban más. Yo no puedo, no sé, cualquier cuestión que se plantee, ¿no? El salario no cubre aspectos sociales, cubre una retribución por un esfuerzo realizado. Bien, que tenemos en España un salario mínimo, de acuerdo, pero permítame usted que yo, a partir de cierto nivel, yo mejore por la productividad de la gente, que no tenga que pagarle lo mismo a un auxiliar administrativo que un oficial de primera. Uh-huh. Porque entonces me genera problemas en todas las empresas. De repente lo que voy a decir, la pregunta debería ir dirigida tal vez no, seguro, más a lo que es la Asociación de Empresarios Promotores de la Construcción. No lo estoy diciendo bien el nombre, pero todo el mundo sabe que me refiero a la asociación que preside María de la Salud Gil. Pero aprovecho, ya que le tengo conmigo, porque usted no deja de ser uno de los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, y ha mencionado el tema de la vivienda. Y bueno, otro planteamiento está en que el gobierno vea de una vez que por muchas medidas que diga de que si bonificar el IRPF y tal, es que falta construir viviendas, es que se generan más hogares de las viviendas que se construyen. Entonces, pero ahí esta es mi duda, que no sé si es una sola cosa o varias, y usted me puede arrojar algo de luz o cómo lo ven ustedes, es que ¿por qué? Es decir, porque de nada me sirve y de nada me sirve, y me voy a liar también, pero de nada me sirve que, sí sirve, pero que la administración se ponga a construir vivienda pública, de esa no me voy a beneficiar yo. Y yo soy una mujer de 34 años, yo no diría de clase media, yo diría que es más baja que media, pero bueno, que me gustaría pagar un alquiler, y yo no voy a entrar dentro de un tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, pero que tampoco es para tirar voladores. Quiero decir que como yo, somos muchísimas las personas que no estamos pudiendo afrontar o comprar una vivienda o alquilarla, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se construye vivienda no pública, sino vivienda asequible? Pero esos son los promotores privados. Entonces, ¿qué frena a los promotores privados el construir vivienda? No sé. Muchas cosas. Yo le pido que hable con María Salud, que sabe mucho más que yo de todo esto. Tiene muchas propuestas encima de la mesa. Presentó una ayer, creo, una propuesta muy amplia de este asunto. Por supuesto que sí. Es que lo que no se han construido son viviendas tampoco de protección oficial, ¿eh? En los últimos 3 años ninguna. O sea, fíjese para que vean un ejemplo que a mí siempre me llama la atención. Usted ha escuchado que se declaró la emergencia habitacional, que es de viviendas, ¿no? Se declara un estado de emergencia. ¿Por qué se declara emergencia? Para conseguir agilizar trámites administrativos que agilicen leyes que la propia administración que declara el estado de emergencia puso en marcha. O sea, lo que yo impido que se haga, tengo que declarar un estado de emergencia o una emergencia determinada para saltarme plazos burocráticos y que me permitan construir. Pero realmente curioso que en el caso de vivienda se dictó una norma hace un par de años, ¿no?, de ese tipo, y al año siguiente hubo que sacar otra norma para que modificara porque esa estaba bloqueando también el desarrollo. O sea, aquí yo creo que lo peor que hay, y digo que yo no soy mayor experto en ese tema, ¿no?, es una tremenda burocracia a la hora de facilitar la construcción de viviendas, ¿no? Porque tú tampoco construyes una vivienda de hoy para mañana, o sea, esto no se resuelve en 2 días, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea. Y después, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al turismo, ¿no? Y le echamos la culpa a los demás. No, señor, ¿por qué no ha planificado usted con muchos años de antelación la necesidad de que existan viviendas para los trabajadores del sector turístico, ¿no? De que exista, como usted dice, me deje usted construir viviendas privadas, o sea, privadas, me facilite usted el tema. Nosotros hemos hecho ahora el tema de la reserva de inversiones, que se pueda utilizar la reserva de inversiones, ¿no? Eso conseguimos cambiarlo en el Parlamento, fue tremendamente complicado. Se pusieron de acuerdo los partidos, reconocen que hay un problema de vivienda de verdad, para que con la reserva de inversiones se puedan construir viviendas destinadas también, como usted ha dicho, privadas, no solo públicas, privadas, ¿no?, que permitirán de alguna forma agilizar la construcción y reducir sus precios y sus costes. Bueno, esa fue una medida que nosotros hemos promulgado, pero no, te topas con
que haya presupuestos de verdad que te permitan caminar en que te faciliten sueldo, que tú puedas de verdad continuar y crecer, y porque es un problema realmente vital que tiene la sociedad canaria y tiene la sociedad española. Ojalá la clase política se dé cuenta del lío en el que estamos metidos, porque cualquier conversación que usted tenga, y usted que está en un medio de comunicación, se dará cuenta que se termina hablando de lo mismo. Claro. El principal problema que tienen los canarios hoy es la vivienda. Agilice usted el proceso. No me diga que tengo que subir el sueldo porque usted adquiere porque no lo va a encontrar. O sea, ese no es el problema. Construye usted más vivienda. Pues sí. Bueno, me he ido de tiempo, pero le agradezco enormemente que haya sido paciente, que nos haya esperado y que haya estado con nosotros, porque siempre es fantástico conocer su punto de vista. José Cristóbal García, vicepresidente Muchísimas y secretario gracias. general de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día.